Retomo la serie de vídeos dedicada al envío de emails desde Excel para publicar una clase de la que más o menos os hablé en la última que dediqué a este tema. En esa última clase realizábamos el envío de un email en formato HTML para así poder aplicar formatos en el texto del email y para poder insertar imágenes en el cuerpo del mensaje. Era un primer ejemplo de esa otra manera de enviar emails desde Excel que nos permite enriquecer más los correos. En esa clase os comenté que en la siguiente seguiríamos con ese tema, pero añadiendo un detalle muy interesante, que es que íbamos a realizar una captura de parte de la hoja, de parte de las celdas, y esa captura la íbamos a insertar dentro del email como imagen. En concreto lo que vamos a hacer es seguir con ese ejemplo en el que adjuntábamos en formato PDF esta factura que estamos viendo aquí, pero añadiéndole que llegue una vista previa de la factura insertada en el mensaje en forma de imagen. El email que vamos a conseguir en esta clase es este, en el que llega toda la información que habíamos conseguido hasta la clase anterior, incluida esa imagen a modo de logo al final del mensaje, pero ahora, además de eso, llegará con esta captura que hacemos de la factura insertada dentro del cuerpo del email. Esto es lo que vamos a conseguir, esta especie de vista previa de la factura. Hasta la clase anterior conseguimos esto. Un mensaje en el que se avisa que se adjunta la factura, aparece un pequeño resumen y lo último que hicimos fue añadir esta imagen a modo de logo de la empresa al final del mensaje. Bueno, pues en la de hoy, en esta clase nueva, vamos a conseguir eso más que aparezca esta captura de estas celdas insertada dentro del mensaje. Esto es lo que vamos a hacer. Lo que ya teníamos en la clase anterior más el tema de la captura. Bueno, una vez explicado lo que vamos a conseguir, vamos con ello. Para seguir la clase debéis utilizar el documento de la clase anterior. Si no lo tenéis, lo podéis descargar junto con el finalizado de esta clase. De todas las maneras, si habéis llegado a esta clase sin pasar por las anteriores, os recomiendo que veáis la serie completa dedicada a este tema, al envío de emails, porque en este ejemplo, en el punto de partida ya hay mucho código creado que no voy a volver a explicar. Por lo tanto, os recomiendo eso, que empecéis desde el inicio de la serie. Bien, antes de meternos de lleno en el ejemplo, en esta hoja voy a cambiar algo. Es lo siguiente. Cuando hagamos la captura de estas celdas, no quiero que se vea en la captura los controles que estamos utilizando para realizar el envío. No quiero que se vean este botón y este cuadro combinado. Por lo que vamos a moverlos un poco hacia la derecha, para así dejarlos fuera de la zona de la hoja que se capturará. Entonces activo el modo diseño y muevo el botón un poco hacia la derecha y el cuadro combinado también lo muevo un poco hacia la derecha. Así. Y ahora sí que ya empezamos con el trabajo duro. La verdad es que para conseguir hacer lo que quiero no hay una solución muy directa, por lo que vamos a tener que dar unas cuantas vueltas con estas celdas hasta conseguir enviarlas en el mensaje. El proceso lo voy a dividir en dos partes. Una primera parte en la que haremos todo lo necesario para capturar las celdas y una segunda parte en la que meteremos esa captura al email. Vamos con la primera. Para este ejemplo voy a cambiar un poco mi manera de hacer las cosas y explicar. El proceso que vamos a realizar para conseguir la captura de la factura es un poco difícil de explicar poco a poco. Es mejor explicarlo de forma global. Por lo tanto, voy a escribir todo el código de esa primera parte y lo explicaré todo a la vez. Luego accedemos al código y empezamos a modificarlo. Para empezar, voy a añadir aquí arriba lo siguiente. Ahora, más o menos por aquí, añadimos la parte más importante del código. Bueno, con tanto código es fácil que me haya confundido en algo. Cuando probemos el código lo veremos. Ahora vamos con la explicación. Antes de meterme en los detalles del código, os tengo que dar una pequeña explicación general de en qué consiste el proceso que vamos a seguir. El tema es que para conseguir meter una imagen en el cuerpo del mensaje, esa imagen se debe adjuntar al email. Si os acordáis en la clase anterior, cuando queríamos mostrar la imagen del logo, debíamos adjuntar esa imagen al email y después añadíamos en el código HTML la referencia a esa imagen para que se mostrara. Bueno, pues aquí estamos en las mismas. Para poder meter la captura de la factura
en el email, vamos a tener que adjuntar esa captura al email, lo que significa que esa captura tendrá que ser guardada antes en un archivo de imagen, en un archivo JPG, por ejemplo. Es decir, que la primera parte de nuestro trabajo va a consistir en lograr exportar la captura de la factura a un archivo de imagen JPG, que después en la segunda parte del proceso adjuntaremos al email y la mostraremos en el mensaje. Es lo mismo que hicimos en la clase anterior, pero en esa clase yo ya os daba el archivo con la imagen. En esta nos encontramos con la dificultad de que primero debemos crear el archivo con la imagen que queremos enviar. Y el tema es que esa parte del proceso es un poco rebuscada, vamos a decir. Solo en líneas de código ya veis que son unas cuantas para conseguir, en teoría, simplemente exportar una captura de unas celdas. Pero esto es lo que hay, no hay un método más directo por el momento, por lo que parece. Vamos a intentar explicarlo, vamos a ver qué es lo que he hecho aquí. La primera línea que he añadido es esta, la declaración de una constante llamada ruta archivo captura. ¿Qué es lo que hago ahí? Bueno, pues como voy a necesitar que la captura de las celdas se guarde en un archivo de imagen, lo que hago es crear una constante en la que defino dónde se va a guardar esa captura y con qué nombre. Esto es muy similar a lo que hacía para guardar la factura en PDF, pero con la diferencia que en ese caso el nombre era variable y formábamos lo que era la ruta y el nombre por partes. Aquí no, como siempre quiero que tenga el mismo nombre y se guarde en el mismo sitio, lo que hago es indicar que la captura de la factura se va a guardar en esta carpeta, en la carpeta facturas, con el nombre captura. Si quisiera guardar una captura de cada factura y no una especie de copia temporal que vamos a usar para insertarla en el email, entonces sí que ya tendríamos que haber optado por la misma solución que en el caso de la copia en PDF. Tendríamos que haber creado lo que es la ruta donde se guarda y el nombre de la captura igual que aquí, de forma variable. Pero como en este caso, ya os digo, no quiero guardar una captura por cada factura, lo podemos hacer así, de forma constante, de forma fija. Eso, por ejemplo, os lo podéis plantear vosotros como ejercicio para ver si lográis guardar una captura de cada una de las facturas que se guardan. Yo he preferido simplificarlo. Bien, para eso es para lo que serviría esta línea. A partir de aquí ya es donde se vuelve un poco difícil explicar cada línea de forma individual, porque en conjunto forman un proceso un poco raro para conseguir exportar la captura a un archivo de imagen. Me explico. Lo ideal sería que tuviéramos una opción que nos permitiera realizar una captura de las celdas y exportar esa captura a un archivo de imagen. Pero, por desgracia, esa opción no existe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Bueno, pues vamos a usar un pequeño truco para poder exportar la captura. El truco consiste en utilizar un tipo de objeto de Excel que tiene la opción de ser exportado a un archivo de imagen. Se trata de los gráficos. Los gráficos de Excel, desde el lado de Excel, es decir, desde aquí, desde la interface de Excel, no se pueden guardar en formato de imagen directamente. Yo no puedo crear un gráfico y decirle, vale, ahora me quiero guardar una copia de este gráfico en una imagen JPG. Eso no tengo una opción directa de hacerlo. Pero resulta que desde el lado de programación, desde VBA, sí que tenemos esa opción. Desde código sí que puedo indicar que un gráfico se guarde en formato imagen, por ejemplo, un JPG. Esto es bastante más habitual de lo que pensáis. Objetos de Excel que desde el lado de la programación tienen más funcionalidades que las que se pueden ver a simple vista en el lado de Excel. Por eso muchas veces desde la programación se pueden hacer cosas más interesantes que desde Excel, porque te dan más funcionalidades. Es algo raro, pero es así. Bueno, pues esa posibilidad que tenemos oculta, entre comillas, desde el lado de la programación es lo que vamos a usar para exportar la captura de las celdas. ¿Cómo? Bueno, pues ahí es donde viene el truco. Fijaros, en esta primera línea que he escrito en este bloque de código, en esta, lo que hago es una selección de las celdas que forman la factura. La factura ocupa las celdas que van de la B2 a la F33, así. Eso es lo que le digo que haga en esa línea. Y a continuación, en esta línea de aquí, es en la que hago la captura de esas celdas que se han seleccionado. ¿Cómo hago esa captura? Bueno, pues uso el método copyPicture, no me hagáis pronunciarlo en inglés, de los objetos de tipo celda o rango.
Como ahora mismo Selection representa a las celdas seleccionadas, porque las he seleccionado en la línea anterior, puedo usar ese método a través de Selection para crear una copia en el portapapeles de las celdas seleccionadas, pero en formato imagen, que eso es lo importante. Es decir, creo una imagen en el portapapeles que de contenido tiene las celdas que están seleccionadas y esa imagen se queda ahí esperando para ver qué quiero hacer con ella. Eso es lo que conseguiríamos con el método Copy Picture. ¿Y qué haríamos a partir de aquí, una vez que ya tenemos esa copia esperando en el portapapeles? Bueno, pues ahora es donde llega el truco. Lo ideal sería que desde el portapapeles pudiéramos exportar la imagen, pero que yo sepa no se puede hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues ahí es donde entran los gráficos que sí que tienen esa posibilidad. La idea es que voy a crear un gráfico vacío en el que pegaré la imagen que está esperando en el portapapeles y cuando lo haga exportaré el gráfico a un archivo de imagen, lo que conllevará que exporte la captura que teníamos en el portapapeles. Como el gráfico se crea vacío, lo único que habrá en el gráfico será la captura y al exportar el gráfico conseguimos nuestro objetivo de exportar la captura que habíamos hecho. Ya veis que es muy rebuscado, pero funciona. Mientras no haya otra opción más directa, eso es lo que tenemos. Y eso es lo que hacemos en el resto de líneas que hemos escrito. En esta, que es la siguiente de realizar la captura, lo que hacemos es crear el gráfico. Para ello usamos la colección Chart Objects que representa todos los gráficos que tenga insertados una hoja. En este caso, la hoja activa, porque lo utilizo a través de Active Sheet. Esa colección tiene un método llamado add que nos permite crear gráficos, al que hay que pasarle 4 argumentos para controlar dónde se crea el gráfico y con qué tamaño. Con los dos primeros argumentos, con estos dos, con los dos que he puesto a 0, controlamos la posición donde se va a crear el gráfico, que se pasan en función de la distancia a la que queremos que se cree el gráfico de la esquina superior izquierda de la celda A1, que en este caso, como los he colocado a 0, así le estoy indicando que el gráfico que se va a crear justo partiendo desde aquí, desde el inicio de la zona de las celdas, desde la esquina superior izquierda de la celda A1. Como no he indicado distancia que añadir desde este punto, pues se va a crear justo ahí, es decir, justo al inicio de las celdas. Después de indicar la posición en la que se va a crear el gráfico, con los dos siguientes argumentos le indicaríamos el tamaño que tendrá el gráfico, que como quiero que sea capaz de contener la captura que hago de todas estas celdas, lo que hago es indicar que el ancho del gráfico será el ancho que tienen las celdas seleccionadas y el alto del gráfico será el alto que tienen las celdas seleccionadas. Es decir, aquí habría que indicar el ancho del gráfico y aquí el alto. Y lo que hago es decirle que como ancho del gráfico utilice el ancho que tiene ahora mismo las celdas seleccionadas, digo ahora mismo porque las hemos seleccionado aquí, y como alto el gráfico tiene el alto de las celdas seleccionadas. Por eso he seleccionado aquí al inicio de este bloque de código esas celdas para después aprovecharme de esa selección y poder indicar que el gráfico que voy a crear tiene el mismo ancho y alto que las celdas seleccionadas. Así sabemos que la captura, esa imagen que hago aquí, cabe en el gráfico que creamos. Ya veis, lo que os digo, muy rebuscado, pero bueno, vais a ver que funciona. Después de crear el gráfico, ¿qué nos falta? Bueno, pues el siguiente paso ya sería pegar la captura dentro del gráfico. Y es lo que hacemos con esta línea. En el momento que hemos creado el gráfico, ese gráfico pasa a ser el gráfico activo. Y me aprovecho de eso para indicarle que en el gráfico activo debe hacer una operación de pegado. ¿Qué es lo que hace? Pues lo que está en el portapapeles lo pega. Y así conseguimos que la imagen acabe dentro de lo que es el gráfico. Seguro que estaréis diciendo, pero a ver, ¿tengo que pegar una imagen dentro de un gráfico? Bueno, pues a veces las cosas en Excel se retuercen así para conseguir el resultado que queremos. Bien, ¿qué es lo que me faltaría después de pegar la imagen en el gráfico? Bueno, pues ya llegaría el paso de exportar el gráfico a un archivo de imagen.
uso el método export de los gráficos para guardar el gráfico como imagen en la ruta que hemos creado aquí arriba. Con esto le digo, oye, coge el gráfico y lo exportas como imagen a la ubicación que he indicado en esta constante con ese nombre que he indicado también en esa constante. Así ya lo tendríamos exportado. Y lo último que nos quedaría, que sería esta línea, como ya hemos exportado el gráfico y no queremos que se quede el gráfico en la hoja, lo quitamos. Lo eliminamos utilizando el método delete o delete que podemos usar a través de Active Chart. Como sigue siendo el gráfico activo, le decimos, oye, elimina el gráfico activo que ya no lo quiero. Bien, para que veáis que esto realmente hace lo que os digo, vamos a probar el código y así comprobaré si me he confundido al escribir algo. Vosotros no hace falta que lo hagáis. Voy a ejecutar el código hasta este punto, que es justo después de que se cree el gráfico, y a partir de ahí lo iré ejecutando línea a línea para que veáis qué es lo que hace cada línea. Por lo tanto, ya me he situado ahí, voy a depuración, le digo que lo ejecute hasta el cursor. Parece que el código por lo menos está bien. Voy a Excel y fijaros, ahí está. Aquí tengo el gráfico creado. Esta zona en blanco que tengo aquí es el gráfico, que evidentemente está vacío porque no le hemos indicado datos que deba mostrar, ni le hemos indicado un tipo de gráfico, nada. Es simplemente un gráfico que podría mostrar algo, pero que de momento no muestra nada. Bien, vamos a seguir ejecutando el código. Ahora voy a decirle que ejecute la siguiente línea, que es en la que se pegaría la imagen dentro del gráfico. Por lo tanto, me voy aquí, le digo que paso a paso por instrucciones, ya lo ha hecho, voy a Excel y ahí está. Ya he rellenado el gráfico con la captura que había hecho unas líneas atrás. Ya he conseguido tener esa captura metida en el gráfico. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, pues el siguiente paso sería exportarlo. Vamos a verlo. Paso otra vez a la siguiente instrucción, se ejecuta y ahora lo que debo hacer es ir a esta ubicación a ver si se ha creado la captura. Bueno, pues tengo aquí abierta esa carpeta, aquí la tengo, la abro y ahí está, perfecto. Luego funciona, se ha guardado la captura. Aunque ese proceso era muy raro, conseguimos el resultado que buscábamos. ¿Qué nos faltaría ahora? Bueno, pues ya nos quedaría la última línea, que es la de eliminar el gráfico. Vamos a Excel y ya ha desaparecido ese gráfico. Nos volvemos a quedar solo con lo que era la factura. Por lo que ya hemos conseguido realizar la primera parte del proceso, la que se encargaba de exportar la captura. Ha sido un proceso muy rebuscado, ya os lo había avisado, pero ya lo tenemos. ¿Qué nos faltaría ahora? Bueno, pues añadir la segunda parte del proceso, que era que esa captura que ya hemos conseguido crear se adjunte al email y se envíe dentro del mensaje. Para eso tenemos que hacer una pequeña modificación en el código que teníamos creado de la clase anterior. Vamos a hacerlo y lo comentamos. Me falta aquí la apertura, así. La verdad es que escribir el código HTML así cuesta mucho y es muy fácil confundirse. Acabas rezando cada vez que lo vas a probar. Bien, creo que así la parte del código HTML ya estaría modificada y ahora nos faltaría aquí lo siguiente. Creo que así ya está, ahora probaremos. Y por explicar un poco por encima lo que hemos hecho aquí, porque ya se explicó con todo detalle en la clase anterior, lo que he hecho es modificar el código HTML para que la imagen con la captura aparezca en el sitio que nos interesaba en el mensaje, que era justo antes de la despedida. Después de que mostráramos unos datos de la factura, nos interesaba que la captura apareciera en esa situación. Bueno, pues eso es lo que he hecho añadiendo al código HTML esta parte. Inserto la imagen con la captura justo después de esa información de la factura. Y luego aquí, en lo que es el código VBA, lo que hago es adjuntar el archivo de la captura a los archivos adjuntos del mensaje. Recordad que para poder referirnos a la imagen desde el código HTML necesitábamos que fuera adjunta al mensaje y eso es lo que hacemos ahí con el attachment.add. Le añado el archivo que está en la ruta y con el nombre que hemos guardado la captura.
Así, este mensaje, este email que enviamos, ya llevaría 3 archivos adjuntos, que serían la captura de la factura, la imagen con el logo de la empresa y la copia de la factura en PDF. Ya veis que no hay ningún problema en que sigamos añadiendo más archivos adjuntos. Y en principio, si no he cometido error en el código, así ya lo tendríamos. Vamos a probar. Me voy a Excel, pulso en guardar y enviar. Vemos cómo se va creando el mensaje, luego parece que lo ha hecho bien. Voy a comprobar en Outlook si está en los enviados. Sería este. Luego en principio parece que está bien. Aquí está la captura dentro del mensaje. Parece que ha ido bien. Vamos a ver si lo he recibido. Aquí lo tengo. Lo abro y ¡perfecto! Aquí está el mensaje con esa captura que hemos creado de las celdas que forman la factura en el documento de Excel. Luego, ya está, ya lo tenemos. Ya veis que el proceso ha sido muy laborioso, pero aquí hay un montón de detalles que pueden resultar muy interesantes para realizar cosas que en principio dices, pues mira, esto pensaba que no se podía hacer, pero resulta que retorciendo un poco las herramientas de Excel, lo he conseguido. Porque ese tema de utilizar un gráfico para exportar una imagen, una captura que hemos hecho de las celdas de Excel, la verdad es que hay que reconocer que es muy retorcido. Bueno, guardamos y nos vemos en la próxima.